Luego de 3 años y 4 meses de funcionamiento, vale la pena preguntarse, plantearse cuál es el balance que esta constituyente le dejó al país. Es decir, ¿Venezuela está mejor después de esta etapa con la constituyente o está peor? Bueno, a mi modo de ver, la respuesta es evidente, ¿no? La catástrofe, la debacle económica, la catástrofe social y humanitaria, que ya era gravísima en ese año, pues se ha agravado. Nada en Venezuela ha mejorado de manera sustancial durante esta etapa. Recordemos que una de las razones por las cuales Maduro convocó esta constituyente era porque él alegaba que la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en diciembre de 2015 le impedía gobernar, le impedía gestionar porque lo tenía bloqueado. Y sin embargo su gestión durante esta etapa donde tuvo mayoría total en esa constituyente, 545 miembros, pues no mejoró. Por el contrario, durante esta etapa la mayor parte de los venezolanos que han emigrado, la mayoría se fue durante este periodo, después de la instalación de la constituyente. De los 5 millones de venezolanos, según cifras de ACNUR, la mayor parte, los más pobres, los más necesitados, abandonaron el país de esa migración por tierra, cruzando la frontera hacia Colombia, hacia distintos puntos, hacia distintos países de Sudamérica. Y esto fue una consecuencia a su vez de algo que ocurrió durante la constituyente, que fue el inicio del proceso hiperinflacionario, noviembre de 2017, del cual Venezuela aún no ha salido. Un proceso tremendamente destructivo, inédito en nuestra historia, y que de paso somos el primer país gran exportador de petróleo, somos el primer gran exportador de petróleo en la historia que ha caído en hiperinflación. O sea, ni Irán, ni los países árabes, ni Nigeria ha caído en un proceso así. Eso le ocurrió a Venezuela y le ocurrió durante esta etapa constituyente. De modo que para el venezolano, para la vida cotidiana de los venezolanos, pues la constituyente ha sido catastrófica. No obstante, durante la constituyente, en la constituyente ocurrieron dos hechos muy interesantes. Tratándose de la composición ideológica de extrema izquierda o de izquierda radical que estaba presente en ella. Una fue la eliminación, la supresión de la ley de ilícitos cambiarios, es decir, en la práctica se eliminó el control de cambios que se instauró en Venezuela en el año 2003 y la otra iniciativa legal fue la tan polémica ley antibloqueo que tanta diatriba trajo dentro del chavismo. Estos han sido los dos pasos más importantes que Maduro ha dado para desmontar todo el proyecto del socialismo del siglo XXI que el expresidente Hugo Chávez empezó a impulsar por allá en los años 2004-2005 con las consecuencias catastróficas que nosotros estamos viviendo y estamos padeciendo. Ya veremos a dónde nos lleva ese proceso. Y ahora que la constituyente, que al único que le sirvió fue a Maduro para mantenerse en el poder y terminar de bypassarse a la Asamblea Nacional y profundizar las contradicciones y las divisiones en el campo opositor venezolano, una vez que le cumplió su función y ahora tiene una nueva Asamblea Nacional a su gusto, pues simplemente desecha esta. De modo que aquí el único al que le sirvió concretamente la constituyente fue a Nicolás Maduro. Y por cierto, probablemente lo más importante que haya hecho esta constituyente fue lo que no hizo, paradójicamente, que fue no aprobar una nueva constitución, que quién sabe qué hubiera salido de ahí. Porque si algo hemos padecido los venezolanos durante los últimos años, es que siempre se puede estar peor. Soy Pedro Benítez y esto es Hispano Post.